Hola, buen día o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día estás mirando, pero quiero darte las gracias por pasar este tiempo juntos. Y hoy, en donde estamos celebrando el Día de la Madre. Y hoy quiero eh, invitarte a que podamos celebrar juntos el privilegio de poder tener madres alrededor de nosotros. Tal vez el Día de la Madre es un día un poco complicado para algunas de las mujeres o de las familias, porque recordamos tal vez que nuestras madres no están cerca o que no están más con nosotros. Y tal vez el Día de la Madre también tiene algunos bemoles para, para algunas de nuestras hermanas, am, que puede ser que no puedan tener hijos o que, no, o que hayan perdido embarazos o hayan perdido los hijos. Y es un momento un poco difícil. Y con esto no quiero decir que estamos solamente celebrando a las mamás que pudieron tener hijos, sabiendo que hay muchas otras mamás que cumplen un rol fantástico, porque adoptaron eh, un nene o que son fantásticas en el crear un ambiente de amor, de entendimiento y por eso no estamos diciendo que celebramos a unos y no celebramos a otros, sino estamos diciendo que es un día especial, que Dios nos ha bendecido con mujeres alrededor nuestro que son increíbles y es una oportunidad para celebrar. Así que si tienes a alguien que es muy significativo para ti, puede ser tu mamá, puede ser tu mamá adoptiva o puede ser una persona que cumple un rol como si tal vez ni siquiera lo sabe, como si fuese una mamá. Quiero animarte a que hoy le des un llamado telefónico, que le escribas una carta o si lo tenés cerca, que puedas honrarla porque hoy es un día especial. Y hablando de días especiales, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor juntos, así que quiero invitarte a que si estás junto con tu familia o tal vez sos soltero y estás viviendo solo, en tu casa, que prepares los elementos para poder celebrar la Cena del Señor. Y el beneficio de poder grabar esto y poder mirarlo por la web es que tenés la capacidad de poner pausa y de poder buscar los elementos y cuando estés listo seguimos. Dije pausa, pero no que pongas silencio. Estoy cargando nada más. Es un buen momento para estar juntos y poder sacar provecho de las virtudes de la tecnología, ¿no es cierto? Así que si tenés los elementos, buenísimo, pero quiero también alentarte a que no te pongas mal si es que no tenés pan sin leudar o sin levadura. Puede ser pan normal o si no tenés nada de eso, un pretzel o alguna cosa, un cracker. Y también no tenés que tener vino o jugo de uva precisamente, generalmente no son cosas normales en nuestras casas, pero si tenés un jugo o lo que sea para poder celebrar la cena del Señor, está perfecto también. La idea es que lo más importante no son los elementos en particular, sino lo que representan. Y estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros y queremos darle importancia y no dejarlo de lado. Así que hoy es un día especial y tenemos cosas preparadas especialmente para el día de hoy, así que queremos darte la bienvenida y animarte a que te prepares, no solamente físicamente, sino también con los elementos y el corazón y la mente para celebrar al Señor Jesús y las bendiciones que nos ha dado hoy. Que Dios te bendiga. Espero que hayan preparado los elementos, no importa si es pan o leudado o sin leudar o lo que tengan, lo importante es que estamos recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y tal vez estés con tu familia, tal vez estés solo, pero quería celebrar que hoy es la primera Santa Cena que tenemos en español. Ah, y la verdad es que doy gracias a Dios por esta oportunidad y quiero llevarte al pasaje de 1 Corintios capítulo 11
versículo 23, que dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señora, así como nos guiaste, Señor, queremos recordar todo el tiempo y estar constantemente conscientes de que si tenemos esperanza es por tu sacrificio en la cruz por nosotros, que tú tomaste nuestro lugar. Todo el peso y el precio por mi pecado fue sobre esa cruz, fue sobre ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Cuando estés listo, participa juntos. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz, que nos recuerda que dice todo, diste tu vida por la nuestra. Señor, te pedimos que nos sigas transformando más y más y moldeando en a tu forma, a tu medida, en tus planes. Y, Señor, queremos pedirte que nos guíes, nos guardes y que esta Santa Cena, Señor, sea una de las momentos en que podemos, Señor, recalibrar las cosas y volver a nuestros sentidos, a darte las gracias porque por ti tenemos esperanza. Gracias, Señor. ¿No estás listo? Participa también. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos y guíanos, Señor, en la lectura de tu palabra, que podamos ver lo que vos tenés para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches o buenos días, otra vez. Hoy estamos haciendo las cosas un poco distintas y nuestro deseo hoy es que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y enfocándonos a seguir a Jesús como familias. Y entonces hoy como familia, hoy es el Día de la Madre, o el fin de semana del Día de la Madre. Y se me ocurrió de que podemos leer la palabra juntos y meditar en la palabra juntos como familias, porque la verdad es que hoy, digamos, en estos días estamos solos en familias, y es importante, y entonces, digamos, se me ocurrió hacer unas preguntas y poder meditar juntos con mi esposa, especialmente pensando desde la perspectiva de una madre, ¿no? Y de una esposa, en seguir al Señor juntos con su familia. Así que hoy también queremos invitarte a que hagas un poquito de las cosas distinto. Vamos a mencionar los pasajes por los que estamos estudiando. El que más me gusta a mí de estos dos, de esta historia, es de cuando Jesús calma la tormenta. Es el pasaje de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Y el otro cuál es? Mateo 8, versículo 23 hasta el versículo 27. Así que lo que queremos alentar es que puedas parar el video ahora. Déjame que te explique lo que estaba haciendo primero antes de pararlo. Y que lo leas en familia. Si estás solo, podés leer los dos pasajes en diferentes versiones. Pensar un poco acerca del pasaje y después juntarnos esto otra vez. Si estás con tus hijos, puedes darles a que lean un versículo cada uno y leer en familia y de esa manera poder
cambiar el ritmo un poco y la dinámica y después volvemos para seguir estudiando la palabra. Bueno, espero que hayas puesto pausa y leído los pasajes por tu cuenta o con tu familia. Y entonces esto es más que nada como una práctica. Si, si te contamos todo lo que estamos charlando, no terminamos más. Así que vamos a hacer algunas partes de lo que estamos hablando este, en familia. Pero ahora estamos en el tiempo de una pandemia mundial y hay una crisis que está por todos lados. Y hay ciertos paralelos que podemos ver entre los discípulos que están adentro de la barca con Jesús y las crisis que están afrontando y las crisis y la desesperación que estamos viviendo nosotros ahora en el mundo. ¿Cuáles son algunos paralelos que vos ves en este pasaje con lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, la primera cosa que me llama la atención es esa palabra de repente, que esta tormenta llegó de repente, sin aviso y de mucha manera. También esta pandemia llegó así también, ¿no? Sorpresa. De sorpresa, sí. Y, y bueno, ¿por qué nos sorprende tanto? Porque cuando Jesús nos llamó, nunca nos prometió que jamás iban a pasar cosas malas, que no es que la vida iba a estar llena de... Camino de rosas, Sí, todo listo, lindo, ni un problema. claro, claro. Dijo que iba a ser inevitable, que íbamos a tener unos problemas, que íbamos a afrontar tormentas así. Entonces, es un momento en que tenemos que confiar en Él. Estas crisis, cosas que nos sorprenden, ¿no es cierto? Es un buen concepto para seguir tratando. Quiero poner una pausa, un asterisco a esa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otro paralelo que ves en el pasaje? Sí, bueno, que la tormenta expone nuestra humanidad y de las cosas que tal vez estábamos escondiendo, que no eran tan lindas, los miedos, las ansiedades, y es como que los trae a la superficie, ¿no? Y el paralelo en que estaba pensando, una imagen que estaba pensando hoy, fue el ejemplo del océano cuando pasa una tormenta y toda la basura que estaba ahí abajo viene a la superficie y se tira A la orilla. a la orilla, sí. Y entonces eso es lo que está pasando ahora dentro de nosotros, que Ujú. esta crisis está trayendo las cosas que estábamos como ignorando, Ujú. que no queríamos afrontar en nuestras vidas tal vez, en nuestro interior o en nuestra familia o en nuestras relaciones. De repente podemos ver esas cosas. Eso me hace acordar de que muchas veces tiene mucho que ver en cómo ah, afrontamos los problemas, si son un problema o una bendición. Ujú. Entonces creo que el Señor deja que estas presiones traigan las cosas que están digamos, debajo de la superficie y que no son buenas. Am, y a veces el problema con las familias creo que es que nos acostumbramos a esas disfunciones, a esas Ujú. cosas que están mal. Sí. Ah, Y estamos ocupados viviendo la vida, es más fácil sí, ignorarlos. y eh, eso también me trae esta memoria que es, es fácil pretender que todo está bien cuando vas a Ujú, la iglesia, pretender que todo está bien ujú, cuando con algunos amigos o con el grupo pequeño o lo que sea. ujú. Todo está bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
y nunca enfrentarlos, pero hay momentos en que tenés que enfrentarlos o enfrentarlos, ¿no es cierto? Ujú. Ahora estamos Claro. enfrentando estas cosas, no hay manera digamos, de salir. Y eso Eh, pasó con los discípulos. Todo bien hasta que llegó esta tormenta y de repente, oh, hay unas deudas o dudas. dudas ahí que no veían antes. Ujú. Y está bueno porque ah, entonces las opciones son o lo ignoro o lo afronto. Si lo afronto, ¿cómo lo afronto? A veces tenemos ese sentido de queremos hacerlo todos solos Ujú. y muchas veces no se puede hacer solo. Entonces tenemos los problemas que vienen de repente, las cosas que Dios trae a la superficie, que estaban ahí dentro de todo. ¿Alguna otro paralelo que ves? Bueno, si estás hablando de afrontarlo, la primera cosa que hicieran es que fueran a Jesús. Directamente lo despertaran con desesperación. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Debemos ir a Jesús a Ujú, pedir ayuda. Por ujú. favor, que me ayude. Pero también podemos pedir a los demás. Vivimos en comunidad Ajá. y, y podemos pedir ayuda de nuestros hermanos. En, digamos, de manera práctica, creo que hay dos versiones del pedir ayuda, ¿no es cierto? La, la, la versión de pedir ayuda eh, tiene mucho que ver también con el modo en que lo hacemos. Ujú. Ah, eh, los discípulos fueron a Jesús para pedir ayuda, pero realmente no sé qué estaban esperando que haga Jesús. Porque la pregunta no tiene que ver che, necesito ayuda. Fue más que no te importa que estamos por morirnos. Es como, Ujú. están hablando más acerca del carácter, am, de su carácter en particular más que sus acciones, ¿no es cierto? Ujú. Am, y entonces si uno pide ayuda sin pedir ayuda, no es pedir ayuda. Claro, Ah, es verdad. y puedo ir al Señor Jesús y pedir y ir con la actitud de demanda Ujú. y no aprender nada. Sí. O puedo gritar a mi esposa y nunca afrontar el- Ujú. los problemas que tenemos que hay ahí. Ujú. Pero cuando pido ayuda tengo que ser ah, sincero de poder afrontar cuál es el problema este en particular. Y si no encuentro cuál es el problema, pedir ayuda, ayúdame, no sé qué me pasa, esto me pone de la cabeza, me pone loco, pero no encuentro por qué. Y ahí otra persona puede ayudarte, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un hijo, Mm. puede ser una persona a quien confías, un líder, un pastor. Por eso siempre hablamos de que es importante en la comunidad de fe, que la comunidad de fe no solamente son gente con la que vos decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cómo está cómo está tu perro? Ah, pero con alguien que confías en que puedes hablar tranquilamente, confiadamente y que te va a ayudar a poder encontrar esas cosas que, que, que están fuera de lugar, ¿no es cierto? Con los Ujú. discípulos estaban pensando que el carácter de Jesús estaba fuera de lugar, que no le interesaba lo que estaba diciendo. Claro, estaban cuestionando su bondad. Ujú. Entonces, ahí cuando alguien tiene que ayudarme a encontrar que yo estoy cuestionando la bondad de Dios. Y me tiene que ayudar a encontrar que en la palabra de Dios dice que Dios Ujú. es distinto. Sí. Entonces que su carácter es distinto. Y ahí empezar Ujú. el proceso, ¿no es cierto? Sí, y es interesante porque parece como que de repente am, no se acordaban bien de
quién era Jesús, porque justo antes de la tormenta Jesús estaba sanando a las personas y obviamente estaba mostrando amor a la gente y mucha compasión. Entonces es como que los discípulos se volvieron un par de minutos um, que Dios es bueno y que Jesús es bueno y estaba cuidando de ellos. Um, Es interesante esa parte también, ¿no es cierto? Del encontrar que en cuáles son las áreas en que estoy creyendo una mentira acerca de Dios. uh-huh, sí. Am, y en ese momento es importante de que empecemos a cambiar el chip de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Am, y vamos a encontrar que eso sale a la realidad cuando tenemos una presión o estrés o problemas o una crisis. Nuestros nenes pueden estar haciendo lo mismo y podemos ayudarlos a decir, no, eso no, así no es Dios, ¿no es cierto? Nuestras esposas o cuando, a ver, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Uno puede decir, sí, soy una persona muy ocupada. Y uno puede ocuparse, pero en realidad no es que estés una persona muy ocupada, sino que no estás Uh-huh, confiando en que Dios va a proveer y crees que todo tiene que todo lo puedo en yo mismo, que me fortalezco uh-huh, a mí mismo y sí. hacerlo todo, ¿no es cierto? Entonces alguien tiene que mostrarme en qué estoy viviendo, qué es lo que estoy creyendo. Uh-huh, Y lo que yo creo mi- no es conocimiento, ¿no es cierto? No es información. Y eso es otra mentira que estamos viviendo hoy. Y a veces nos la pasamos buscando más información como si fuese que eso va a cambiar nuestra vida. Pero la información en sí no cambia la vida, es aplicar la verdad de la palabra de Dios claro. y vivirla. Uh-huh, Am, Porque si no vivo la palabra de Dios, estoy viviendo otra cosa que no es la palabra de Dios. Entonces, uh-huh, ¿cuál es mi fundamento, no es cierto? Está bueno esto. verdad. ¿Algún otro paralelo? Cosas así que está... Solo una observación que veo al final del pasaje cuando Jesús calma la tormenta y dice en Mateo que los discípulos no salían de su asombro um, y que preguntaban ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y después en Marcos vemos que los discípulos estaban espantados y se decían otra vez ¿quién es este? Um, entonces podemos ver cómo, cómo hubo como una transición de su miedo, Ujú. que antes temaban mucho de la tormenta y de las circunstancias en que estaban, pero al final estaban También... temiendo de Jesús. Ese es el Ajá, lugar apropiado. ajá. Mm, Es como que las cosas se invirtieron. sí. Ujú, Y a veces las crisis ponen las cosas en su lugar. claro. Ujú, Traen las cosas reacomodan las cosas y traen a memoria las cosas que son importantes, las prioridades, qué cosas son ujú, importantes, quiénes son importantes, a quiénes quieres llamar primero, ujú, con quién quieres hablar, am, eh, cuáles son las cosas que realmente uno valora, ¿no es cierto? Y, y en dónde está Dios en todo eso. La pregunta es siempre es, ¿quién nos sostiene? ¿Dónde está Dios en todo esto? ujú, ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Nuestra fe. ¿Vivimos por fe o no? Y esa es la pregunta del Señor Jesús. ¿Dónde está tu fe? Y la fe hay que poder definirla también, ¿no es cierto? Que no es
La fe no es que va a mover la mano de Dios y hacer lo que yo quiero, Okay. ah, sino confiar en que Él está por encima de todas las cosas, Sí. que, que Él nunca pierde el control, Ujú. que Él siempre es amoroso, Sí. que Él sabe todas las cosas. Entonces, Y así todo a su tiempo, que es ajá, perfecto. ujú, Ujú. fe en quién es Ujú. Dios, ¿no es cierto? Está muy bueno. Entonces, todo esto si los trae toda la basura a la superficie, tenemos que o enfrentarlo o negarlo. Claro. Con negarlo no vamos a ningún lado. Ujú. Con afrontarlo con una mala actitud no vamos a ir muy lejos. Ujú. Pero una actitud de humildad nos puede llevar a encontrar que lo que Dios quiere no es solamente salvarnos para ir al cielo, Ujú. sino que su propósito es de moldearnos más y más a la imagen Sí. de Cristo. Transformarnos y Ujú, permitirnos vivir lo que el propósito que Él tiene para nosotros en esta vida. ujú. ¿Puedo vivir lo que Dios quiere que viva si no le dejo obrar? Pero No, tal es vez crítico. ponemos tantas excusas, ¿no es cierto? Ujú. Tantos razonamientos que están todos torcidos. Sí, Ah, pero este momento es una buena oportunidad para afrontar ujú, esas cosas. Y creo que estábamos hablando de eso antes, que requiere mucha intencionalidad. ujú, Que vemos que Jesús es muy intencional en las cosas que hace y en su manera de formarnos. Entonces es una cosa hermosa responder así también, con intencionalidad ujú. y decir, bueno, entonces voy a hacer esto, finalmente voy a A enfrentarlo. ujú. Y bueno, ahora suena muy lindo. A veces, viste, esas canciones. Yo puedo cambiar el mundo. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero en, en Cristo las cosas no son así. Ujú. Y a veces tenemos que enfrentar realidades muy difíciles, como que no tengo idea de dónde empezar. Ujú. ¿Cómo Entonces, tomo el primer paso? ¿cómo sí? ¿Por dónde empiezo? Ah, y entonces, si, si damos, digamos, el proceso de seguir a Cristo no es un seguir a Cristo de manera individual solo. Tiene mucho que ver con cómo camino, cómo guío a mi familia, cómo vivimos en familia el seguir a Cristo. Eh, entonces, si yo no puedo esperar que mis nenes, que mis hijos sepan orar si yo no oro. No puedo esperar que mis hijos alaben a Dios si no ven un ejemplo de cómo hacerlo. No puedo esperar que amen a los demás si mi vida no refleja que yo ame a los demás. Ujú. Entonces enseño más por lo que hago que por lo que digo. Claro, tiene que ser el modelo. ¿Cómo aprendiste a orar vos? Yo aprendí a orar en la iglesia, en el grupo de adolescentes. Y fue mi líder de adolescentes que me enseñó a orar. Ella fue muy intencional en sentarnos un día, yo y unas amigas mías, y dijo, hoy vamos a aprender cómo orar en voz alta, juntos en comunidad así. Y nos enseñó, y lo hicimos. Hablando de intencionalidad, eso me trae a memoria que uno puede ser intencional ah, para tomar el primer paso o ser intencional para no dejar a otro que, que siga igual, Mm, ¿no es cierto? ouch. Entonces, a veces no queremos ofender. Ujú. Y con esto no estoy diciendo que uno pueda hacer cualquier cosa, pero es importante que, digamos, que
pongamos el desafío de decir, bueno, hoy es tiempo de aprender, ¿no? Claro, es verdad. Basta de, Sí, de, de decir, bueno, lo voy somos a aprender demasiado lindos a veces. más tarde, o "Oh, ya va a aprender solo". Yo me acuerdo que, a ver, tengo dos versiones o dos memorias muy fuertes de la oración. Una es mi abuela. La abuela siempre decía, cuando pasaba algo, bueno, vamos a orar. Y digamos, no decía, vamos a orar más tarde. Era, siempre es, En vamos a orar ese ahora. momento, Eh, sí. nos- o era, vamos a arrodillarnos ahora hasta el lado de la cama, o paremos acá y vamos a orar. Y oramos. Después el otro ejemplo eran las reuniones de oración. De los jueves, todo el tiempo, orando con los amigos. Y después cuando estabas por terminar te dabas cuenta que había venido otra persona mayor y quería quería orar por vos y después quería que vos ores por ellos y orar y orar y orar y orar y a veces la cosa más difícil era que si uno estaba queriendo ver qué palabras usar, ¿no es cierto? Y creo que uno de los peores enemigos es la comparación, Ujú, porque cuando estamos comparándonos no somos ujú. honestos. Sí. Cuando nos comparamos siempre hay alguien que sabe más que nosotros o que le hace la cosa mejor y nunca nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer o lo ponemos a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y Ujú, hay momentos en que uno puede eludir la responsabilidad o eludir el llamado del Señor o eludir las cosas que el Señor quiere hacer y otros momentos en que no puedes. ujú. Sí, Es interesantísimo ver. ahora es un momento así. Sí, entonces creo que este momento nos toca eh, aprovechar la pandemia. Ujú. Sentimos la responsabilidad que nos corresponde en este Sí, momento. entonces cómo si el Señor está interesado en moldearnos y la oportunidad para moldearnos no es solamente leer cosas y llenar la cabeza de información, sino que está bien, Sí, el es una aprender parte, es una es parte, importante, sí. pero uno no puede. No es la eh, única cosa que... no, ti- es como es alguien te dice, acá tenés un manual de cómo cambiar la canilla. Mm. Si dame todo el manual que me quieras, yo me leo todo el libro, pero de ahí a que sepa cómo cambiar la Y sí, canilla. no, y tampoco querés ir a un cirujano que jamás practicó en una persona, ¿no? Que solamente leyó un Oh, libro. yo creo que la cosa es por acá. Oh, me equivoqué. Estaban 2 milímetros a la derecha. Eh, Tiene que ver con la práctica, con ponerlo en práctica. Ujú, Y a veces esperamos que Dios haga todas las cosas simples, pero no hay otra manera de traer las cosas a la superficie que hacer cosas que con presión, ¿no es cierto? Que vengan, que salgan. Y a ujú. veces no salen de la mejor manera más bonita, salen de manera complicada. Entonces, bueno, cerremos hoy esta meditación que podemos seguir por bastante tiempo. Ah, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que podemos poner, eh, que podemos hacer hoy ya para empezar en el medio de esta pandemia para poder crecer, para vivir en fe, para vivir siguiendo al Señor eh, de la forma que Él nos llama, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, creo que estábamos hablando antes de en familia. En este momento encontramos que nos ayuda mucho a acordarnos de las maneras que el Señor ha sido fiel y hablar de esas experiencias en que experimentamos la fidelidad del Señor. Y también dar gracias cada día por am, las cosas positivas que vemos y, y las bendiciones del Señor que tenemos todavía, porque es muy fácil a veces enfocarnos en lo que nos falta
en vez de ver lo que el Señor sigue proveyendo en este momento. Y si nos enfocamos en esas cosas, podemos tener más gozo y una mejor actitud en familia. Amén. Otro paso práctico es cuando encontramos estas cosas, estas crisis, lo que sale de adentro del corazón, es hablar. Ujú. Hablar con primero con el Señor, reconocerlo. Segunda cosa es descifrar cuál es no descifrar, pero darse cuenta cuál es la mentira que estamos. Si estoy pensando que Dios está tramando algo contra mí, estoy pensando que Dios, no sé, am, es diferente a lo que la palabra dice. Claro. La palabra Ujú. dice que Dios es bueno. Entonces, no está buscando la manera en que voy a sufrir Ujú. ah, por el tiempo más largo, ¿no es cierto? Sí. Está haciendo algo. Entonces, si yo voy diciendo, Señor, no te preocupa que estás haciendo algo, estoy creyendo que Dios, eh, que el carácter de Dios es distinto a lo que es. Ujú. Entonces necesito rever eso y empezar a creer algo distinto, Ujú. a enfrentar lo que yo realmente creo. Y lo que realmente creo es evidente en lo que hago y en cómo me muevo. Sí, Entonces tengo que hablar acerca de eso, ¿no es cierto? claro. Y tu, am, tu familia puede ayudarte con eso también. En definir la verdad Ujú. para echar esas mentiras que estás creyendo y también para animarte cuando estás de mal De humor mal humor. o estás desanimado. Ajá. También puedes ir si no es eh, si estás orando y no sentís que no vas a ningún lado, hablar con tu esposa, si no, hablar con un líder, Ujú. ¿no es cierto? Un líder de grupo Sí. pequeño o el pastor, eh, y, y seguir trabajando con esos conceptos. No puedo esperar que mis nenes sepan orar si yo no oro. Ujú. Después estamos hablando acerca de leer la palabra, de crecer en el leer la palabra, en meditar en la palabra, en memorizar la palabra, Sí. am, en alabar. Ujú. Mis hijos nunca van a saber alabar sino ver un ejemplo. Ujú. Y no tiene que ver con que seas Pavarotti, no, que sepas cantar como un profesional. También hay muchas maneras de alabar, no Sí. solamente cantar. Ujú. Y después, a otra manera, poner cosas en práctica. Ujú. Estamos hablando hoy, ¿cuál era? Bueno, estamos hablando de servir, Ajá. de, bueno, de servir a los demás, que tal vez como nuestros vecinos o la gente, los hermanos de la iglesia. Es un buen momento en familia con nuestros hijos, a mandar cartas a las personas o a mis hijos les encanta hacer dibujos. Entonces diciendo gente con dibujos. Um, y también servir a nuestra familia, a la persona justo a tu lado, como tu esposo o tus hijos. Ujú. Creo que la primera cosa que va a surgir digamos, ahí cuando uno quiere servir es decir, ¿y a quién le importa eso? ¿No es cierto? O esto no vale nada. Y al final nos quedamos sin hacer nada y la oportunidad pasa, ¿no es Mm. cierto? Así que hablando de oportunidades, esta fue una buena oportunidad de poder hacerlo esto juntos, así que gracias por este tiempo. Y es nuestro deseo que nuestras familias sean familias que crezcan más y más, eh, para ser como Jesús. Y eso necesita intencionalidad, decisión, coraje. eh, y estamos orando por ustedes. Nos encantaría poder eh, contactarnos. Si estos videos le está haciendo de bendición, por favor, mándanos un mensaje, escríbanos.
Es lindo saber que lo que uno hace eh, am, llega, ¿no es cierto? Así que vamos a cerrar hoy orando y pedimos que nos acompañen. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones y por tu bondad para con nosotros. Señor, queremos bendecirte por lo que estás haciendo, aun cuando no vemos lo que estás haciendo, sabemos, Señor, que tu bondad nos alcanza y nos guía. Señor, fortalecenos, guíanos, danos sabiduría para saber cómo movernos en estos tiempos, Señor, para no desperdiciar estas oportunidades que nos estás dando. Señor, que te pido que podamos crecer y guiar a nuestras familias por medio de dar el ejemplo correcto, y que, Señor, podamos pasar este tiempo y ser fortalecidos, no debilitados, y que nuestra fe, Señor, crezca, que nuestro compromiso con el Señor crezca, que nuestro amor para con nosotros crezca, que nuestro servicio para con los demás también crezca. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos guardes y que tu mano de bendición sea evidente sobre nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga.